Casa de las Américas. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde tan tórrida, aunque bueno, es mejor que la mañana, que fue demasiado anegada para muchos de los que se desplazan en horas tempranas. Llovió bastante y por suerte el día se arregló y nos da la posibilidad de presentar un libro que llevamos en esa fragua, en un caldero editorial hace algunos años ya, pero pensábamos que era mejor que el libro exista digital a que se siguiera tardando un poco, porque tiene una temática que a las editoriales que trabajan los temas urbanísticos, historia, y a la propia Casa de las Américas, que trabaja tanto con las identidades culturales, nos interesa mucho que esté circulando. Es un libro que pensamos como evento académico en el año del primer medio milenio de La Habana. Ya había varias ciudades patrimoniales cubanas que estaban celebrando aniversarios semimilenarios y nos interesaba mucho aportar un libro con una mirada un poco particular a La Habana, y en aquel momento el evento decidió fijarse en la presencia negra en las ciudades de las Américas, porque hoy uno lee los libros de historia o las ficciones históricas y se dan cuenta que todas esas ciudades de la modernidad americana funcionaban de la mañana a la noche con el esfuerzo anónimo de los indígenas, los africanos y sus descendientes. Eran responsables de casi todas las actividades que transcurrían en la ciudad, de acarrear el agua, de ofrecer los servicios, de garantizar el transporte, asistir los partos y recibir a los recién nacidos, enterrar a los muertos, y tenían que ver con todas las actividades que un ciclo vital humano exige y desarrolla. Sin embargo, muchas de nuestras historias culturales olvidan esa presencia. La mayoría de los recorridos turísticos por las ciudades americanas obvian esa presencia. Le hablan a uno de los valores, si no, ubíquense en todas las que hemos estado, en Cuba o fuera de otro lugar. Nos hablan de los valores arquitectónicos, nos hablan de las costumbres, de las tradiciones que se han conservado, de las comidas típicas, de las curiosidades de la ciudad, y muchas veces no mencionan quiénes eran las personas que hacían posible todo eso. O sea, pensando en ese discurso que a veces desde la omisión silencia una parte importante de la historia colonial de las Américas, pues convocamos aquel evento que tuvo muy buena participación nacional e internacional. Como siempre que uno compila las memorias de un evento académico, hubo participantes que tenían comprometidos sus textos con determinadas publicaciones. Los compañeros que hacen vida académica saben que hay unas exigencias de publicación que hay que cumplir dentro de los tiempos. Y entonces no pudimos tener a todos los autores que hubiéramos querido, pero sí a la mayoría de los que tenían propuestas más interesantes. Y entonces, porque una cosa es el evento y otra cosa son las memorias. Ya en las memorias decidimos obviar la estructura narrativa del congreso en cuestión y dividir el libro en 3 acápitos. Uno relacionado con la esclavitud y sus legados, porque al final la llamada del evento y la convocatoria aludía precisamente a las ciudades coloniales. Una segunda sección que se esbozó en términos de afrodescendencias en plural, para hablar de todas las afrodescendencias, en Norte, en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe, pero para hablar de ellas en un eje diacrónico que nos trajera desde los primeros que llegaron hasta el día antes de recibir el último original. Y entonces eso trajo como resultado que es un libro muy diverso desde el punto de vista temático y desde el perfil disciplinario también.
Hay un tercer acápite más pequeño pero muy importante que tiene que ver con las religiones afroamericanas, particularmente afrocaribeñas, particularmente el vudú, que nos interesaba bastante por los nexos y los diálogos que establecieron esos autores con los del resto del libro, y es la manera en que nos parece que el libro se deja leer mejor. Tiene 20 autores. Yo decía que de esos 20 solo había 7 que podían estar presentes, 9 son extranjeros, 4 no viven en La Habana, pero todos han recibido con mucha alegría el hecho de que nuestro hijo colectivo al fin haya nacido. Un libro que, como siempre, tiene el diseño precioso de nuestra editorial, específicamente de Richard, la edición sorprendentemente sabia de Natalie, y no digo sorprendentemente porque ella no acostumbra a hacerlo, sino porque es muy joven, pero tienes que mover a hacer algo para que la gente sepa que tú estás aquí. Porque generalmente cuando uno trabaja con una editora o un editor joven, está a la espera de las observaciones sencillas. Vaya, de las cosas que uno sabe que son así, pero que a lo mejor las descuidó. Y el libro llegó así a manos de la editora. A veces no esperamos la observación detallada que tiene que ver con el empleo de un adjetivo que a lo mejor no es el más exacto, o con un ordenamiento que a lo mejor no es el más lógico, o con unos criterios de cómo poner a dialogar a unos autores con otros. Realmente fue no solo muy agradable, sino también muy instructivo trabajar con Natalie. Este libro, que espero que le haya reportado muchas satisfacciones, a pesar de que, como en todas las obras colectivas, siempre hay autores que nos portamos mejor que otros. Pero bueno, esas son cosas que el editor, cuando tiene que lidiar con varios autores, siempre espera que le suceda, que unos lo ayuden a adelantar y otros le pauten un poco el ritmo al menos al que se aspira. Y entonces traemos este libro como una propuesta que se van a poder llevar todos los que puedan escanearlo, el código QR que preparamos, y los que no, solo me lo tienen que decir y yo busco una manera de enviarse. ¿Por qué el libro nos parece importante? No solo por el tema, lo que ya mencioné de un tema que muchas veces en la cotidianidad queda así como en un limbo, sino por el tratamiento que le dan los autores. Yo el otro día, por ejemplo, estaba con un compañero mío al que aprecio mucho, estábamos diseñando un curso y había una parte muy importante del curso que tenía que ver con el cimarronaje africano y afroamericano. Y entonces cuando empezamos a delinear los contenidos específicos, pues nos pusimos muy rápido de acuerdo en todo lo que tenía que ver con la incorporación de las personas negras a los ejércitos independentistas, lo que tenía que ver con el fomento de los palenques, los quilombos en las Américas. Y hay un momento en que yo le digo, bueno, pero y aquí no vamos a tratar el cimarronaje intelectual. Digo yo, porque es que muchas veces nos olvidamos que todo el pensamiento desde la mitad del siglo XIX en adelante, desde los brillantes haitianos que empezaron a explicar la revolución de Haití después que había triunfado, hasta el último de los intelectuales negros de las Américas hoy, han estado todo el tiempo subvirtiendo, aportando y enriqueciendo el pensamiento social de esta parte del mundo. No ha habido una corriente importante, no ha habido una tendencia importante, no ha habido una escuela importante donde no haya habido un afrocaribeño, un afroamericano, entre la gente que pensó las cosas de manera distinta, entre la gente que hizo propuestas diferentes. Y sin embargo eso también se olvida, porque tú dices cimarronaje y enseguida nos imaginamos a las personas con el machete lomo arriba o sobre los lomos de un caballo combatiendo a los ejércitos del Imperio Español. Y la manera de pensar, que fue diferente para nuestros países en la medida que una generación
de personas afrodescendientes empezaron a adquirir estudios, empezaron a interesarse por la historia de sus países. Es un fenómeno que no se da solo en Cuba, que hoy nos vemos en los eventos, los brasileños, los colombianos, los cubanos, los ecuatorianos, y de lo que estamos hablando es de eso, del extraordinario siglo XIX, que los colonizadores hicieron todo lo posible porque no nos enteráramos, y del maravilloso siglo XX, que nuestras clases y nuestros grupos ilustrados de todos los colores prepararon para pensar también una emancipación en el ámbito cultural. Entonces, este libro tiene esa virtud, que no te habla solo de las rebeldías y las resistencias fácticas sobre el terreno, sino que te habla también de las rebeldías y las resistencias espirituales, por eso es tan importante el vudú, de las rebeldías y resistencias intelectuales y de todos esos aportes culturales que se hicieron posibles en las ciudades americanas. Ese enfoque, que es muy de hoy, yo creo que es uno de los valores que el libro tiene, además de incursionar en un tema que nosotros no debemos pasar por alto. El otro día la doctora Silvia, que viene mucho a nuestras actividades y que ahora está atendiendo un diplomado en México, por eso no la veo aquí, me estaba comentando sobre la celebración de los 500 y tantos años de una de nuestras ciudades patrimoniales. Y me dijo lo mismo, lo leí todo, lo escuché todo, y no hablaron de los negros. Digo, esto es un proceso, doctora, porque es una manera que tenemos, que no es que sea intencional, de contar la historia haciendo insistencia en unas cosas y en otras dándola por hecha, por sabida. No, eso lo sabe todo el mundo. Bueno, lo sabe todo el mundo, pero como cada vez leemos de manera más fragmentada, leemos mucho, intensamente todos en las pantallas, pero de manera más fragmentada y anárquica, las cosas uno tiene que insistir y volverlas a decir para que la gente las incorpore. Y por eso, porque yo no quería que se quedara esta presentación en la historia de lo que pensamos cuando La Habana cumplió 500 años y en la historia de nuestros avatares, de los autores de Natalie y mío, para que el libro finalmente naciera, yo quise invitar a Félix Julio, porque era una manera agradable, culta, provechosa, de volver a conectar con un tema que siempre nos va a sorprender y que siempre nos va a enseñar, y que es cómo estos africanos y descendientes de africanos vieron, vivieron, construyeron e hicieron crecer la ciudad. Y Félix Julio, como historiador, tiene una virtud, que es que yo le decía el otro día, bueno, es que yo en todos tus libros leo a La Habana. O sea, no es un historiador que se fija más en lo local, o es un historiador de la trama urbana, pero siempre La Habana es un personaje en todo lo que Félix Julio investiga. Y es un personaje en todo lo que escribe. Tú lo estás leyendo, mira Irina cómo hace decir, dice que es alumna tuya de doctorado. Lo será. Lo será. Bueno, mira, está haciendo sí, porque ella, igual que yo, te debe haber leído mucho. Uno va leyendo los textos de Félix Julio y La Habana siempre está ahí. Y entonces yo le decía, háblame de todas las Habanas que tú has mirado y todas las Habanas que tú has estudiado. Me da lo mismo que sea la del deporte, que sea la de la música y el baile del siglo XIX, que sea la de los grandes, las grandes áreas y zonas de esparcimiento y recreación, pero en cualquiera de las variantes, esa Habana que tú nos cuentas y que ahora va a estar cumpliendo la nuestra, la que queremos, 505 años, pues nos las puedes traer de vuelta para sellar esta especie de largo proceso que hemos emprendido, desde que pensamos este libro hasta que finalmente lo logramos terminar. ¿Qué te parece a ti? ¿Podemos hablar un poco de La Habana? Bueno, se suponía que aquí iba a estar Carlos Venegas, que conoce mucho mejor que yo la historia urbana de la ciudad. Pero vamos a hablar de algo de lo que tú mencionaste. Yo les doy las buenas tardes, les agradezco mucho que estén en una hora tan complicada aquí escuchándonos. Como pueden ver, estoy
con una gorra que me voy a quitar después que haga la historia de por qué la traigo puesta. Esta gorra tiene una T y una C, que es el monograma de un equipo de béisbol de las grandes ligas que se llama los Mellizos de Minnesota. O sea, la T y la C hacen alusión a las ciudades gemelas, a las Twin Cities, que son Saint Paul y Minneapolis, y que tienen un equipo en las grandes ligas. Y esta gorra es un regalo que me hizo uno de los más grandes peloteros cubanos de los últimos 60 años. Bastaría decir solamente que está en el Salón de la Fama de Cooperstown, que fue 3 veces champion bate de las grandes ligas, la primera vez como novato, 2 de manera consecutiva. Y este gran pelotero cubano no es habanero, es pinareño, se llama Tony Oliva. Es un negro grande que tiene 86 años y se conserva fuerte como un roble y nunca ha renunciado a sus raíces cubanas. Su hermano Juan Carlos Oliva fue durante muchos años pitcher del equipo nacional cubano, pero lo triste, Zuleika, y tiene que ver con esta introducción que tú hacías con relación a los olvidos de nuestra historia, es que Tony Oliva, con todos esos méritos que yo te acabo de mencionar, es un ilustre desconocido en su propio país. Y no solamente para sus coetáneos o para sus contemporáneos, porque estaría bien decir que nunca jugó en Cuba, nunca se le pudo ver jugar en un terreno cubano, pero no por eso deja de pertenecernos a nuestra historia, a nuestra tradición deportiva, y es una figura además de una nobleza, es un hombre que siempre se mantuvo desde la distancia y en silencio, apoyando a la pelota cubana, traspasando todas las dificultades y los obstáculos que se presentaban y que se siguen presentando para que esto sea posible. Y lo triste, repito, es que ese héroe deportivo nuestro no sea conocido y no tenga el más mínimo reconocimiento en el imaginario social de nuestro país. Imaginario social sobre el deporte que se siente tan atraído y tan seducido por deportistas de otras latitudes. Y Tony Oliva es una verdadera leyenda viviente de nuestra pelota, no como le escuché decir el otro día a un narrador deportivo que Martín Digo era una leyenda viviente. No, Martín Digo es una leyenda, pero no viviente. Pero bueno, aquí aprovecho para entonces a poner un paréntesis. Martín Digo es otra leyenda poco conocida, muy poco conocida, y nosotros necesitamos recuperar esas figuras de ese panteón de la cultura popular tan importante que es el deporte y el béisbol en particular, y traerlo de vuelta a nuestra cotidianidad, al conocimiento general de las personas sobre estas figuras. Yo investigué un poquito sobre la vida de Martín Digo y descubrí cosas impresionantes. Martín Digo era hijo de un sargento del Ejército Libertador, un oficial de un bajo escalafón, digamos, ¿no? Un militar. Y según él contó, él aprendió a leer leyendo el libro de José Miró Argenter, de las crónicas de la guerra que su padre tenía en la casa. Y hasta el fin de su vida Martín Digo conservó ese libro, y cuentan los que lo vieron sentado en un banco del Parque de Cruces en la provincia de Cienfuegos, donde murió, que él iba todas las tardes y se sentaba en ese banco a leer las crónicas de la guerra de José Miró Argenter. Después descubrí que Martín Digo era un hombre que, además de ser el más grande pelotero cubano de todos los tiempos, incorporaba múltiples identidades, no solamente la identidad del deportista. Martín Digo era una importantísima figura de la masonería cubana, y eso es lo que explica que haya introducido la masonería juvenil, el ajefismo, en México, mandado por sus hermanos masones. Es decir, cuando Martín Digo va a México a jugar
al puerto de Veracruz, donde lo esperaban desde hacía muchísimo tiempo, y dicen que no lo dejaron caminar, lo sacaron cargado del barco y lo llevaron cargado hasta el hotel, y detrás iba una orquesta danzonera tocando danzones cubanos, la danzonera Segarra de Veracruz. Pues una de las misiones que él tenía, además de jugar béisbol, era hacer nuevos masones en México en el ámbito juvenil, en lo que se conoce con el nombre de ajefismo. Pero además Martín Dihigo era un alto dignatario de una potencia ñáñiga, de un juego abacuá de Matanzas. Él era Isuéribo de Ordán Efic en Matanzas. O sea, tenía un cargo importante dentro de esa fraternidad. Y además no tengo constancia de que haya sido militante del Partido Comunista o del Partido Socialista Popular, como se le llamaba en la época, pero sí es muy evidente que era un fellow traveler, era un compañero de viaje de los comunistas cubanos, y eso es lo que explica que haya sido el jefe del comité de campaña para la candidatura de Salvador García Agüero como representante a la Cámara en la Constituyente de 1940 en la provincia de Matanzas. Y es lo que explica también en última instancia que los expedicionarios del Granma, que no se pudieron montar en el barco y se quedaron rezagados en la Ciudad de México, acudieran a Martín Dihigo, quien vivía en ese momento exiliado político en México por oponerse a la dictadura de Batista, para recabar de Dihigo ayuda económica. Y muchos de los expedicionarios que no pudieron venir en el barco vivieron un tiempo en México gracias a la ayuda económica que les dio Martín Dihigo. He contado esto brevemente y ya me voy a quitar la gorra de pelotero, aunque voy a hablar de pelota esta tarde, porque tú decías que hay que conocer mejor, no solamente la historia en abstracto, hay que conocer mejor a las personas, las historias de vida que hay detrás de esas personas que quizás estereotipadamente solamente identificamos de una sola forma, ¿no? En este caso como el gran pelotero, pero dentro de ese gran pelotero vivían muchas personas, y muchas personas que además eran relevantes en lo que hacían. Y esto por supuesto que engrandece mucho más la figura. Tú mencionabas también, y lo voy a decir rápidamente de pasada, este tema de los centenarios de las ciudades cubanas. Aquí voy a hablar ya como historiador profesional. Tenemos que acabar de poner en orden las conmemoraciones de la fundación de las primeras villas de Cuba. El 2 de febrero Camagüey acaba de celebrar que es la cuarta villa de Cuba, y el 4 de junio Santi Espíritus acaba de celebrar que es la cuarta villa de Cuba. O sea, no es posible seguir en este desorden, en estas incoherencias. La Habana celebró en una fecha que no es la fundación de La Habana, definitivamente no, porque la fundación primitiva de La Habana obedecía en el 14 a un plan muy bien definido, que es la que explica la fundación de Santi Espíritus, de Trinidad y de La Habana, que se tienen lugar consecutivamente en el primer semestre de 1514, y los historiadores cubanos tenemos que acabar de poner a un lado el aldeano vanidoso que habita en muchas de estas conmemoraciones y contar la historia. Y lo traigo a colación porque nos han dado en la Academia de la Historia a evaluar el libro de 9º grado de Historia de Cuba que se va a empezar a impartir el próximo año, y está plagado de errores. Y entre los errores más graves que tiene está no hay una sola fecha de fundación de ciudades que esté bien en ese libro. Entonces, si no logramos que los niños cubanos logren por lo menos organizar en su cabeza cómo fue que se dio el poblamiento europeo de Cuba y cómo se fundaron los primeros núcleos urbanos y a qué obedeció esa fundación, no solamente quedarnos con el dato y la fecha, sino explicar por qué, y por qué es que Camagüey no se puede fundar en 1514. Es imposible, porque en ese momento está regresando la hueste que había ido hacia el occidente, y entonces funda Puerto Príncipe y después funda Santiago, que es la última de las villas que fue fundada. Pero bueno, me he desviado por varios atajos antes de
decir lo que quería decir. En el libro se habla de 3 conceptos que son fundamentales. Se habla de resistencia, de subversión y de resiliencia. Tú explicas muy bien el concepto de resiliencia en tu presentación, pero señalas también con mucho acierto que muchas veces asociamos esos conceptos solamente con subversiones y resistencias físicas y no de otro tipo, de otra naturaleza, como pueden ser la naturaleza cultural. Y yo estoy convencido de que una de las principales arenas de conflicto donde se dirimieron profundas diferencias entre la población negra y mestiza de Cuba y los antiguos amos blancos pasa por la arena intelectual y la arena cultural. Y eso, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, es muy evidente, es muy notorio. Y a mí me hubiera encantado estar en el libro. Te soy sincero, me lamento muchísimo no haber tenido conocimiento del Congreso y no haber podido mandar algún trabajo, porque lo que yo he estado haciendo en los últimos años tiene que ver con la reconstrucción del escenario deportivo habanero del siglo XIX. Un escenario riquísimo, un escenario superpoblado de hechos, eventos, múltiples identidades que se están poniendo en juego a través del discurso de los deportes y de la práctica de los deportes. Y encontré algo que te comentaba cuando hablábamos por teléfono y tú me invitabas a esta conferencia, y es lo siguiente: la abolición formal de la esclavitud en Cuba tiene una fecha muy precisa. Es el 7 de febrero de 1886. Ese día se cumplía el plazo que, de acuerdo a la ley del patronato, había establecido que se liberarían los esclavos por terceras partes y se pondría fin de manera definitiva a la esclavitud en Cuba. Bien, yo encontré que 10 días después de esa fecha, es decir, el 17 de octubre de 1886, 2 equipos de béisbol negros jugaron pelota en La Habana de manera pública, y el juego se anunció en la prensa y se hicieron comentarios alrededor de ese hecho. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo fue posible? ¿Cómo esas personas que estaban completamente segregadas de lo que constituía el lugar del deporte en la sociedad colonial cubana de la segunda mitad del siglo XIX, fundamentalmente a partir de 1878, que era un deporte blanco, minoritario, elitista, pensado por la clase criolla dominante para expresar determinadas diferencias culturales con España, y por supuesto no querían saber nada de que los negros tuvieran que ver con eso. Y hay múltiples ejemplos que lo demuestran, y si tú me permites yo voy a leer un par de fragmentos que ejemplifican bien esto. ¿Cómo fue posible que esas personas negras y mestizas primero conocieran el juego, luego tuvieran destrezas suficientes como para arriesgarse a ejecutarlas públicamente, hacer una puesta en escena de esas destrezas deportivas, organizar 2 equipos, que ya sabemos que 2 equipos de béisbol no es fácil de organizar, comprar los implementos deportivos que se necesitaban, alquilar los terrenos, pagar el anuncio en la prensa y luego jugar. Eso es para mí, y cuando hice este hallazgo, esto que les estoy contando es absolutamente inédito, no está escrito en ninguna parte. Yo dije, caramba, hay muchas cosas que no sabemos. Y sobre todo porque lo que ya yo sí había descubierto antes era que los blancos, los jugadores blancos de pelota, hicieron todo lo posible por mantener a los negros fuera de
el ámbito de las prácticas de el béisbol, a pesar de que tenían que aceptar o permitir que en los juegos de pelota callejeros, los que tenían lugar en las calles de La Habana Vieja, de Centro Habana y de otros lugares de la ciudad, de Marianao, donde había población negra significativa, sí practicaran modalidades de pelota callejera. Lo que pasa es que constantemente la policía y los celadores de barrio estaban persiguiendo a esos jugadores informales para impedirles que practicaran en las calles, sobre pretexto de que estaban afectando el ornato público o que podían causarle algún tipo de agravio a las personas o incluso dañarlas físicamente. Pero lo cierto es que poco a poco las poblaciones negras y mestizas de la ciudad de La Habana y después de otras ciudades de Cuba fueron apoderándose de ese espacio deportivo del béisbol, lo fueron practicando y llegaron incluso a algo que en Estados Unidos no se lograría hasta 1947, que fue lograr que jugadores negros y mestizos participaran en el campeonato de los blancos, jugaran en equipos blancos y se convirtieran en héroes de esos equipos y llegaran incluso a algo que en Estados Unidos no sucedió hasta esa misma fecha, y es que jugadores negros y mestizos de béisbol ilustraran portadas de importantes revistas deportivas, incluso más de una vez. Entonces, esto para mí, que es lo que he venido trabajando en los últimos tiempos, ha significado un hallazgo desde el punto de vista histórico, cultural, sociológico, antropológico, extraordinario. Porque tú bien sabes que en esa misma época las discusiones que tenían lugar en la sociedad antropológica de la isla de Cuba era justamente para demostrar la inferioridad de los negros y mestizos cubanos y cómo era necesario blanquear el país, nuevamente retomando las viejas tesis de Sacco y de otros pensadores de la sacarocracia criolla, y frente a las narices de la sociedad antropológica de la isla de Cuba, que predicaba esa pretendida inferioridad intelectual incluso de la población negra y mestiza, estos jugadores llegaron a convertirse en verdaderas figuras dentro de el entramado urbano de la ciudad de La Habana. Entonces, yo voy a leer, aquí me vas a permitir que lea porque esto que yo acabo de decir es importante. Bueno, había una manera en que los negros podían participar del béisbol, olvidé decir esto, pero era como ayudantes de los jugadores blancos. Eran los que recogían las pelotas en los terrenos, recogían los implementos, les lanzaban la pelota. Era como una especie de sirvientes deportivos, ¿no? Y es muy curioso porque los nombres que yo he encontrado de estos jugadores, de estos practicantes negros del béisbol como ayudantes de los blancos, solamente dicen en algunas ocasiones el nombre, pero generalmente los identifican por un apodo. Y muchas veces el apodo hace referencia a un oficio. Entonces, por ejemplo, se sabe, y esto lo cuenta Wenceslao Gálvez y del Monte, el primer historiador del béisbol cubano, sobrino de José María Gálvez, presidente del Partido Liberal Autonomista, procedente de una antigua familia matancera, de la sacarocracia matancera. Ahí estaban unidos los Gálvez con los del Monte, con Casimiro del Monte y Domingo del Monte más atrás. Y Gálvez le dedica en 1889 un capítulo de su libro de la historia del béisbol cubano, una historia que apenas tenía una década de iniciada,
un capítulo que él titula Béisbol de Ébano. Y Béisbol de Ébano compendia todos los prejuicios y todos los estereotipos racistas de los cuales el propio Gálvez era portador y estaba de acuerdo, ¿no? Entonces Gálvez dice que los que practicaban con él en los terrenos muy cerca de aquí, de Medina, de El Placer de Peñalver, que está por allá arriba, cerca de 23IG, y toda esta zona, que como sabemos en esa época era una zona que no estaba urbanizada, era una zona de terrenos yermos, donde se habían comenzado a hacer incipientes urbanizaciones, y entre esas incipientes urbanizaciones, el más importante de los clubes habaneros de béisbol, donde está actualmente el Hospital América Arias, había construido su terreno. Bueno, él menciona a un jugador que se llamaba Waldo Baral, apodado Guácara. Este Guácara llegó a ser un jugador importante, incluso se le menciona en una obra de teatro que se llama Habana y Almendares o los efectos del béisbol, escrita por el más prolífico de los dúos del teatro bufo cubano del siglo XIX, Ignacio Sarachaga y José María de Quintana. Sarachaga y Quintana. Bueno, Luis Posada, Fiquirito, Camilo Rodríguez, Guanabacoa, Manuel Piñero, Negro Viejo, Nicolás Fresneda, Bemba, Manuel Zúñiga, Carbonero, Estanislao Cuesta, El Albañil, Benigno, sin apellido, La Conga, Cirilo González, Carpintero, Santiago Cárdenas, Chivirico, Joaquín Rodríguez, Congo Julián, Polo Valle, el Timbalero, y uno sin nombre del que solo se menciona el apelativo, un apelativo racista, Chicharrón. Bien, estos eran los practicadores, los que ayudaban a los blancos a hacerse mejores jugadores ellos, pero dejando fuera a los negros. Y como parte de toda esa, digamos, ofensiva letrada desde los periódicos criticando los juegos de pelota callejero de los negros y los mestizos, hay una reseña que es verdaderamente triste de leer, porque ridiculiza de la peor manera a estos jugadores negros y mestizos callejeros, y esto apareció en el diario La Discusión. La Discusión dice que estaban jugando en la calle 3 equipos que se llamaban Frijoles, Canela y Manjar Blanco. Y la descripción que hace es una descripción que pretende ser jocosa, que pretende ser risueña, pero esconde debajo el racismo más atroz que uno pueda percibir. Dice la descripción: el pitching del Frijoles estuvo a cargo del negrito Jacinto, que se portó como él acostumbra y como a todo el barrio le consta, por desgracia. El mulatico Boca de Vieja cogió 2 fly y puso fuera a 8 de Manjar Blanco. El mulatico Sirope hizo muchos base hits cogiendo 12 flies en terreno fair. Hubo un momento en que el entusiasmo del público llegó al colmo. Un negrito llamado Como Mono, y que durante el juego había estado muy flojo, consiguió dar un batazo que envió la pelota por sobre la cabeza del segunda base, pasó por entre Ray Center y fue a meterse en una casa donde destruyó el espejo, rompió la cabeza de un niño, echó al suelo 2 macetas de flores y mató 2 gatos, un perro, 6 gallinas, 3 conejos y un guanajo. Esta era la imagen que quería transmitir, y estos equipos negros que llevaban los nombres de fraternidad, igualdad, muchos de ellos estaban vinculados a el directorio central de la Sociedad de la Raza de Color, estaban muy relacionados con la figura de Juan Gualberto Gómez, que llegó a ser presidente de honor de uno de sus clubes. ¿Por qué decidieron jugar en el terreno más elitista que había en La Habana, que era el Almendares Park? De la sociedad más elitista, la sociedad Club Almendares, que era una sociedad por acciones y que no solamente se dedicaba a el juego de pelota, era una sociedad que tenía una sección de literatura, tenía una sección de música,
cuyo presidente era el benemérito Ignacio Cervantes y cuyo director de equipo de pelota era un joven dandy sacarócrata que se llamaba Juan Pedro Baró, y al cual en ese momento nadie lo conocía. Lo vamos a conocer muchos años después, cuando escandalice a La Habana casándose con Catalina Laza. Pero en este momento el director del Almendares Club es Juan Pedro Baró. Y además, estos peloteros negros del año 1887 que van a jugar al Almendares Park declaran públicamente que están jugando por un premio en metálico. O sea, están jugando por dinero. Eso, por supuesto, constituía un pecado adicional para el imaginario blanco dominante, que era predominantemente amateur y que decía que los verdaderos sportmen, los verdaderos deportistas, eran los que jugaban por placer. No se podía jugar por dinero porque eso rebajaba la condición del sportman. Se jugaba por distinción, por placer, por alcanzar algún tipo de prestigio social, pero jamás por dinero. Lo cierto es que muchas veces el dinero de esos premios en metálico por el cual jugaban los peloteros negros estaban dedicados a obras de beneficencia. Porque, igual que los blancos, muchas sociedades negras estaban vinculadas a sociedades que mantenían escuelas. Algunas eran escuelas gratuitas para niños de ambos sexos, o ayudaban a determinadas familias necesitadas, o intervenían también en la salud pública de estos sectores. Entonces, lo que esos jugadores blancos criticaban, que era que los negros jugaban por dinero, ese dinero realmente muchas veces iba a promover o ayudar o auxiliar obras benéficas o acciones propiamente relacionadas con la educación. Y varios de estos jugadores, como les he mencionado, llegaron a convertirse en jugadores tan importantes para sus clubes que dejaron de pertenecer a los clubes negros, y en un proceso posterior que conllevó a la profesionalización del béisbol cubano del siglo XIX, pero del cual yo no tengo tiempo de hablar ahora, pasaron a formar parte de los equipos blancos. Entre esos jugadores voy a mencionar dos. Uno se llama Pedro Parra. Pedro Parra fue portada 2 veces de la revista El Score, que era la segunda revista deportiva más importante de la ciudad de La Habana, y era además la revista que defendía los intereses del Club Fe. El Club Fe se suponía que era el tercero de los clubes habaneros. Los dos más importantes eran Habana y Almendares, Habana rojo, Almendares azul. El color del Fe era el carmelita, y diríamos que el Club Fe era el club más democrático. De hecho, una figura importante de la independencia cubana, también polémica, Julio Sanguilí, era presidente del Club Fe en esta época, y esta revista, el Score del Club Fe, publicó 2 veces el retrato de Pedro Parra, publicó la foto de Juan Gualberto Gómez en prisión con la leyenda debajo que decía presidente de honor del Club Yara Negro, y publicó también la foto de el más importante jugador de béisbol negro del siglo XIX cubano, totalmente desconocido, Alfredo Arcaño, el padre de Antonio Arcaño, el de Arcaño y sus maravillas. Alfredo Arcaño, cuyo padre, Máximo Arcaño, era un célebre sastre habanero, por cierto, muy amigo de Nicanor Mella, el papá de Julio Antonio Mella, del gremio de los sastres habaneros. Pues Alfredo Arcaño se convirtió en una verdadera celebridad. O sea, Arcaño era una figura que todos querían, todos los clubes lo querían, incluso hicieron algunas maniobras para llevárselo de un club para otro,
y llegó a ser, repito, noticia cotidiana en los periódicos. Era un bateador de mucha fuerza, es el más importante jonronero del siglo XIX cubano, Alfredo Alcaño, y tuvo además una carrera bastante larga, lo suficientemente larga como para que su fama llegara incluso a los primeros años del siglo XX. En todo este contexto, hacen su aparición de pronto, y esto que les estoy contando que sucedió en La Habana, rápidamente sucedió en Matanzas, donde se crea un club negro que se llamó Simpson, club al cual estaba afiliado Failde, porque el club se formó ahí en los terrenos de Simpson, donde Failde compuso su famoso danzón, y se cuenta que cuando el club Simpson venía a La Habana a jugar contra los clubes negros, era la orquesta de Failde la que venía acompañando a ese equipo, y después se dio también en Cárdenas, y se dio en Cienfuegos y en Santa Clara, y hasta en Camagüey, en la blanca y racista Camagüey, apareció un club de béisbol negro. Con lo cual, repito, lograron que ese lugar cerrado que había sido para ellos la práctica del béisbol, juego blanco, elitista y discriminatorio, ellos se apropiaron de ese territorio, se apropiaron de ese espacio, se apropiaron de sus prácticas y llegaron a ser tan o mejores que los jugadores blancos. Entonces, yo creo que esa es una historia que tenemos que recuperar. Esa es una historia que no conocemos bien y que yo he contado en un texto que se llama Sociedad, Raza y Béisbol en La Habana del siglo XIX, y que comienza con un epígrafe con el cual yo voy a terminar. El epígrafe fue publicado en La Fraternidad, el periódico de Juan Gualberto Gómez, en junio de 1889. Y no creo no andar descaminado si digo que esta frase que voy a leer ahora guarda una inquietante actualidad. La frase dice: los partidos en la pelota han venido a ser ocasión de colores: azules, rojos, carmelitas y negros. Faltan 3 para el arco iris. Yo tengo aquí bueno, no sé si, porque a mí solo me queda leer el mensaje de Venegas, que es el tercero que nos falta aquí, que nos promete, nos está haciendo un anuncio. No sé si alguna de las compañeras o compañeros presentes quiere preguntar, comentar. Yo creo que cada actividad que se rastree en nuestras ciudades va a encontrar una gama de episodios como este, de un grupo de personas que decide participar, quieran o no, y van buscando las maneras de hacerse presente, de hacerse necesario, de hacerse sentir, hasta ser parte de el proceso o la actividad de la que se trate. O sea, yo creo que la presencia de nuestros ancestros africanos y afroamericanos se dio así en las ciudades, nunca por invitación, pero al final siempre con aceptación, porque llegaron a ser parte de todo lo que se cosía, de todo lo que se construía, de todo lo que se pensaba y de todo lo que se celebraba o festejaba de alguna manera. Me alegra que haya sacado a relucir la polémica de las fechas. Fue una de las cosas en las que más nos entretuvimos Natalie y yo, en ver cómo íbamos a dejar el renglón donde yo decía que La Habana era la última. Yo le decía, mientras no haya consenso, porque después de la bulla que hizo La Habana con los 500, esa historia la tienen que borrar ellos mismos y arreglarla otra vez. Pero estuvimos debatiendo muchísimo sobre ese tema de las ciudades patrimoniales, incluida Remedio, que también tuvimos una larga charla sobre si Remedio es o no. Después te voy a preguntar de lo personal que tú opinas. Pero yo creo que sí, que esos trozos de historia patria, que son las historias de nuestras grandes ciudades, de las primeras, donde se coció y se fraguó todo, es un espacio de la historia de Cuba que nosotros tenemos que seguir alumbrando.
y de cómo había sido la pelea en torno a determinados oficios. Acuérdense, la protesta de Saco, porque los negros y los mulatos libres se habían hecho los dueños de las artesanías y de los oficios que tenían que ver con, sobre todo, que se asociaba a la belleza de los espacios de las mujeres, la orfebrería, todo lo que tenía un fin decorativo y que por tanto era generador de sentimientos y de percepciones de belleza. El Saco se cuestionaba que los negros estuvieran metidos en eso. Y entonces, bueno, Venegas, que tenía organizada su presentación en torno a eso, después de decirme, bueno, que si se mejoraba, porque tenía unos malestares que le daban muchos mareos al caminar, venía, me dijo, me habló de un folleto desconocido para mí, tú debes haber oído hablar de él, publicado en 1895, que dice que se llama Genios Olvidados, y que en ese folleto eran como una especie de semblanzas de personas notables en la sociedad cubana por una u otra razón, y que entre ellas había varios negros y mulatos que posiblemente, me decía Zuleika, posiblemente tú nunca hayas oído hablar de ellos. Y entonces el último compromiso que hizo conmigo es que había terminado de leer el folleto, que lo estaba analizando para compartir estas ideas con ustedes, aunque sea en otra oportunidad. O sea que él no pudo venir ahora, pero se compromete que en algún momento futuro va a venir a compartir con él. Yo, bueno, si ninguna persona quiere... Sí, tengo una curiosidad. ¿Cómo no? Diga usted. Quisiera saber si este diligo pelotero está vinculado al diligo lingüista. ¿Tiene alguna relación familiar? A ver, A lo el mejor Diego lo- Pelotero nació en un ingenio azucarero A lo mejor de la los parientes provincia del de lingüista. Matanzas, en una pequeña población del municipio de Limonar que se llama Sidra, y seguramente sí, en el árbol genealógico de Juan Miguel Dihigo, el gran lingüista cubano, aparecerá algún ancestro que fue dueño de ingenios, Claro. porque la abuela de Dihigo había sido esclava, la madre del que fue sargento del Ejército Libertador, su padre, el padre le recordaba al nieto que él era nieto de una mujer que había sido esclava. Entonces, e incluso en esa zona de Matanzas, la sobrepoblación de ingenios azucareros era impresionante. Era, creo yo, el lugar donde mayor número de ingenios por kilómetro cuadrado había en el occidente de Cuba en el siglo XIX. Así que no es improbable que sí tuviera algún vínculo indirecto. Porque tengo entendido que el famoso lingüista también tiene origen de Matanzas. Probable que alguno de sus antepasados haya Hay un sido... importante abogado, diligo, posterior al que nació su familia. Una vez más me acuerdo de María del Carmen Bacia y sus ilustres apellidos. Sí. Por cierto, Muchos venimos de ahí. lo que se llama en el argot musical un bonus track. En el siglo XIX, en la década de 1880, un grupo de negros norteamericanos decidieron formar un equipo de béisbol, y para que les permitieran jugar en los terrenos donde jugaban los blancos, no jugar con los blancos ni contra ellos, sino usar sus terrenos, se pusieron el nombre Cuban, ¿no? de Cuban Claro. Giants, o sea, gigantes cubanos. Cuenta la historia que estos negros norteamericanos farfullaban un dialecto incomprensible Decían que era español. para aparentar que estaban hablando algo que no era inglés Qué y que interesante. justificara ese nombre de Cuban Giants. El equipo fue tan exitoso que, como siempre pasa con el éxito, vino el dinero y vinieron las discordias. Y entonces se separaron en dos ramas. El que se siguió llamando Cuban Giants y uno que se llamó entonces Cuban X Giants. Pusieron una X. Bien, esos dos equipos, los Giants primero y los segundos, vinieron a jugar pelota a La Habana en el periodo de la ocupación militar. Que
donde se jugó muchísima pelota, porque uno de los vehículos de la cultura norteamericana en ese momento, que ya no era nueva, existía desde hacía más de 20 años, pero que ellos trataron de reforzar fue traer muchos equipos de béisbol norteamericanos a La Habana. No sé si saben, y esto ya es más conocido, que dentro del acorazado Maine, que explotó en la bahía de La Habana, tenía un equipo de béisbol, que era el equipo de béisbol que había acabado de ganar el campeonato naval de los Estados Unidos, cuyo único jugador negro era el fogonero del barco. Y hay una foto famosa donde están todos los jugadores del Maine y está el pelotero negro, el fogonero, sosteniendo la pelota. Es él el que tiene la pelota. Y lo digo a título de curiosidad, ¿no? Porque yo no le encuentro una respuesta satisfactoria a esto. O sea, ¿qué fue lo que hizo que estos negros norteamericanos decidieran adoptar ese sobrenombre de cubanos para poder penetrar ellos el tejido deportivo norteamericano, que era mucho más segregacionista y mucho más excluyente que el cubano? Yo francamente no le he encontrado una respuesta satisfactoria a esto, pero el hecho cierto es que lo utilizaron de esa manera y después vinieron a Cuba y jugaron en Cuba contra equipos mixtos, porque ya los equipos de béisbol cubano del siglo XX, y esa fue una ganancia extraordinaria, eran equipos mixtos, eran equipos donde había jugadores negros y blancos. Y los primeros grandes héroes deportivos del siglo XX cubano son peloteros negros y boxeadores negros, de los cuales no hemos hecho todavía su historia, ni hemos hecho sus historias de vida. Entonces, quería decir eso simplemente como una curiosidad. Bueno, muchas gracias.